Hoy me gustaría presentar el tema La tradición atrapada en el cristianismo. Las imágenes que ven aquí son de un árbol al natural que tiene una valla de alambre de espinos de hierro hecha por el hombre que lo atraviesa. Cuando miran esta imagen, ¿qué sienten por el árbol? ¿No les parece incómodo? Incluso doloroso, ¿verdad? Creo que todos podemos sentir algo por el árbol, pero no por la valla, porque tanto nosotros como el árbol estamos vivos, pero la valla no lo está, ¿verdad? Esto comenzó hace años como resultado de que alguien pusiera una valla de alambre junto al árbol. Sin embargo, con el paso del tiempo, el árbol siguió creciendo junto a la valla, envolviéndose lentamente y llegándose a unir a ella. Al final, la valla se convirtió en parte del árbol. Al principio, esto podría haberse evitado. No obstante, ahora es imposible quitar la valla sin causar graves daños al árbol. Cuando veo esto, siento que también es así como nos aferramos a muchas de nuestras tradiciones que guardamos mientras crecemos. Donde quiera que nazcamos en este mundo, todo nuestro entorno y todas nuestras tradiciones quedan arraigadas en nosotros a medida que crecemos. Cuando se le pregunta a la gente, ¿por qué haces esto?, a menudo la respuesta es, no lo sé, siempre lo he hecho así. De esta manera, las tradiciones que las personas han mantenido desde su infancia continúan mientras son adultas. Pero, ¿qué pasa con algo tan sensible e importante como la fe, que define la identidad espiritual de alguien? ¿Deberíamos creer ciegamente lo que nos han dicho desde pequeños? ¿Deberíamos dejar que la tradición de quienes nos predecieron determine nuestra formación espiritual, nuestra salud y nuestro destino, sin tener en cuenta su origen? Hay un cuento muy famoso llamado La Lotería, de una escritora estadounidense llamada Shirley Jackson. Habla sobre la tradición. Cuando comienza la historia, parece como cualquier otro día en un pequeño y agradable pueblo. Hace buen tiempo y los niños no van al colegio. Los habitantes del pueblo se preparan para la lotería anual, que dura unas 2 horas. Sin embargo, hay una tensión subyacente que se puede sentir entre la gente del pueblo que obviamente está relacionada con esta tradición. En la historia, los niños juntan, cogen y reúnen piedras, mientras las familias se reúnen. La tradición en sí, propiamente dicha, se centra en una vieja urna desgastada, en la que se introducen papelitos con todos los nombres de los habitantes del pueblo. Luego se sortean los nombres uno por uno. A medida que se sacan más y más nombres, la gente se siente cada vez más incómoda, hasta que se saca un nombre con una marca negra. Es el nombre de una de las mujeres llamada Tessie. Cuando se pronuncia el nombre de Tessie como ganadora, todos los habitantes del pueblo proceden a recoger las piedras que estaban amontonadas y apedrean a Tessie hasta la muerte. Así termina la historia. Y el lector se queda con sensación extraña. Bueno, ¿cómo se sienten ustedes ahora? Les he contado esta breve historia porque creo que puede ayudarnos a cuestionar las tradiciones heredadas que se practican en el cristianismo de hoy. Y les he enseñado la foto del árbol para que nos ayude a darnos cuenta de las cosas a las que nos hemos aferrado durante tanto tiempo, sin saber de dónde vienen y por qué nos aferramos a ellas. Tanto el árbol como la gente del pueblo han crecido durante mucho tiempo en condiciones muy dolorosas. Sin embargo, lo aceptan y siguen viviendo con ello en silencio. ¿Es natural que de un árbol broten las ramas de alambre de espinos? Pero ahora el árbol vive con una valla.
¿O tiene sentido que un pueblo lapidara a una persona inocente porque se sacó de una urna? No obstante, estas personas están viviendo, o debería decir muriendo, aferrándose a la tradición, sin siquiera conocer su origen. La Biblia compara a las personas con los árboles. En la actualidad, el cristianismo ha crecido hasta superar los 2.000 millones de personas en el mundo. Y todos los cristianos creen que Jesús vendrá y dará la salvación a los que tengan fe. Sin embargo, cuando Jesús habló sobre el tiempo de su segunda venida, dijo, ¿hallaré fe? En Lucas capítulo 18, versículo 8 dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aquí, Cristo dice que cuando venga buscando fe, no la hallará. Si Cristo no encuentra una fe que sea digna de la salvación, ¿quién puede ser salvo? Hoy en día, por supuesto, todos los cristianos dirán tener fe, pero su estándar deben ser los pensamientos de Jesús y no los nuestros, ¿verdad? Una pregunta. ¿No vino Jesús en su primera venida también para buscar fe? Sí, lo hizo. Entonces, ¿qué les dijo Jesús a los que decían tener la fe más fuerte y más grande hace 2000 años? En Marcos capítulo 7, versículos del 6 al 8, Jesús dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Recuerdan el árbol que se aferra a la valla de alambre de espinos? Entonces, los líderes religiosos y los escribas se aferraban a mandamientos y tradiciones humanas que se convirtieron en un gran obstáculo para su fe, haciéndoles dejar el mandamiento de Dios. Creían en las tradiciones desde pequeños y tenían tanta confianza en la forma en que habían sido criados que intentaron apedrear a Jesús y terminaron crucificando al Salvador, que habían estado esperando durante tanto tiempo. Entonces, cuando Jesús venga por segunda vez, ¿qué tipo de fe creen que estará buscando? ¿La fe que se aferra a la tradición humana? No. A Jesús no le interesa la tradición humana. Por eso, a los que creían en Él, Jesús dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Otra pregunta. ¿Cómo sabemos que el Jesús en quien todos creen ahora mismo es el mismo Jesús que vino hace 2000 años? Jesús dijo que debemos permanecer en sus enseñanzas, y sus enseñanzas son la verdad que nos hace libres. Entonces, veamos las enseñanzas básicas y los ejemplos de Cristo hace 2000 años. En el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 16, Jesús guardó el día de reposo conforme a su costumbre, ¿verdad? Aquí su costumbre significa su enseñanza. Los seguidores de Cristo guardaron continuamente esta costumbre como la verdad que los hacía libres. El día de reposo bíblico es el sábado. Iban a la iglesia los sábados. Además, en el Evangelio de Mateo capítulo 26, Jesús celebró la Pascua del Nuevo Pacto, que estableció para dar el perdón de pecados a todos los que la guardan cada año en el tiempo señalado. Y en las epístolas del apóstol Pablo, encontramos a los seguidores de Cristo aferrándose a esta enseñanza como la verdad que los hacía libres. Además, Jesús enseñó cómo rendir culto a Dios adecuadamente, que los hombres no se cubren la cabeza con nada durante el culto, y las mujeres usan el velo durante el culto sin excepción. Como dijo Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de... ¿De quién? Cristo. Y entonces, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. El apóstol Pablo transmitió esta enseñanza de Jesucristo sobre el velo.
Sin embargo, han pasado 2000 años y no podemos encontrar ninguna iglesia que celebre la Pascua del Nuevo Pacto, santifique el día de reposo y observe la regla del velo de las mujeres durante el culto. Por cierto, todos estos son los mandamientos de Dios, ¿verdad? Si miramos a nuestro alrededor, el cristianismo y sus doctrinas han crecido en torno a enseñanzas y tradiciones que están muy alejadas de las enseñanzas de la Biblia. Desafortunadamente, este cambio comenzó a ocurrir entre mediados del siglo II y mediados del siglo IV, cuando el papado ejerció su autoridad sobre todas las iglesias y reformó el cristianismo en el nombre de Jesús para seguir las tradiciones romanas del dios Sol. Si miramos la historia, el culto dominical fue en realidad una ley que se declaró en Roma en el año 321 después de Cristo para venerar el sol. Sol, san, no hijo, son. Los cristianos se vieron obligados a guardarlo por temor a la muerte que se convirtió en su tradición. Además, el 25 de diciembre, que se originó del nacimiento de Mitra, el dios Sol persa, fue absorbido por el cristianismo desde el año 354 después de Cristo, más de 300 años después de que Jesús ascendiera. Desde entonces, los cristianos están observando las tradiciones que han crecido en ellos con el tiempo, sin darse cuenta de que su fe se basa en tradiciones y prácticas humanas. Y según Jesús, ¿están adorando a Dios en qué? En vano. Como el árbol que crece con una valla, o el pueblo que juega a una lotería sin sentido. Entonces, si todo el mundo adora a Dios en vano, a través de tradiciones y mandamientos de hombres, ¿a quién dará Dios la salvación? A nadie. A Dios no le interesa la tradición humana, ¿verdad? Por eso es tan importante entender que Cristo en su segunda venida ya ha venido, según todas las profecías de la Biblia, y ha restaurado las enseñanzas de Dios en nuestro tiempo. En Miqueas capítulo 4 dice que en los últimos días vendrán muchas naciones y serán enseñadas por Dios. Dirán, nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Nadie debe perder esta oportunidad de aprender de Dios, ¿verdad? Entonces, entre todas las iglesias del mundo, ¿cuál es la única iglesia que ha sido enseñada por Cristo en su segunda venida y guarda todos los mandamientos de Dios, como el día de reposo, la Pascua y la regla del velo? Solo la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial enseña y guarda las enseñanzas de Cristo que nos hace libres. Me gustaría animar a todos los que lo deseen a que vengan. Por favor, vengan a estudiar la Biblia en la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial para que puedan dejar las tradiciones humanas y recibir la salvación de su alma con la fe verdadera, observando los mandamientos de Dios. Estoy muy agradecido y orgulloso de ser miembro de la Iglesia de Dios Sociedad Misionera Mundial, donde he conocido a Dios y Dios me ha enseñado. Así pues, me gustaría dar todas las gracias a mi Dios, a nuestro Dios, Padre y Madre celestiales. Y también agradecerles a todos por escuchar la presentación. Que Dios les bendiga mucho.